¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a un nuevo tutorial de Milium Cox con estructuras condicionales. Yo soy el profe Torres y vamos a resolver el siguiente enunciado. Nos dice el siguiente ejercicio: calcular el número de pulsaciones que debe tener una persona por cada 10 segundos de ejercicio aeróbico. La fórmula que se aplica cuando el sexo es femenino es que el número de pulsaciones equivale a 220 menos la edad dividido sobre 10. Y si el sexo es masculino, el número de pulsaciones equivaldrá a 210 menos edad sobre 10. Bien, entonces de manera sencilla vamos a colocar acá un nombre para nuestro. Llamémosle en este caso pulsaciones aeróbicos. ¿Ok? Lo primero que vamos a necesitar en este caso, bueno, normalmente ponemos el nombre de la persona, pero también necesitamos su edad y su sexo. La edad para poder hacer el cálculo y el sexo obviamente para poder determinar cuál de las dos fórmulas aplicar, ya sea en el sexo masculino o femenino. Bien, entonces vamos a definir nuestra variable de nombre como carácter, pero también vamos a definir la edad como entero y el sexo. En este caso vamos a ponerle el valor para el sexo como carácter. Ya sea que pongamos solamente un carácter para el sexo o toda la palabra, ¿no? Masculino o femenino, igual lo vamos a validar en este caso como cadena. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a determinar? El número de pulsaciones. Entonces definimos el número de pulsaciones como, lo podemos poner acá en este caso, claro, vamos a definirlo como real, ¿ok? Vamos a definirlo como real el número de pulsaciones o también lo podemos, bueno, está sobre 10, ¿no? Ya, vamos a definirlo como entero, ¿ok? Vamos a definirlo como entero. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a solicitar? Vamos a ponerle escribir, ingrese el nombre o ingrese su nombre. Luego lo leemos y pedimos que ingrese, en este caso, su sexo. Y lo leemos. Por último, solicitamos que ingrese su edad y leemos la edad. ¿Ok? Ahora, para averiguar cuál de las dos fórmulas utilizar, dice que es en base al sexo. Por lo tanto, vamos a preguntar acá, ¿no? Si el valor del sexo es igual, ¿no? Doble igual normalmente se pone cuando se pregunta. O en algoritmos se usa solamente un igual. Si es igual a la letra M, vamos a ponerle, vamos a validar solo el primer carácter, ¿ya? Entonces, si es igual a M, entonces vamos a ponerle que es masculino. Por lo tanto, el número de pulsaciones va a ser igual a ¿qué? Dice acá que es igual a 220 menos la edad sobre 10. Entonces, esa es la operación. ¿Ok? 220 menos la edad sobre 10. Esto lo ponemos entre paréntesis para que se aplique primero la resta. Ahora, en caso contrario, que no sea masculino, y digamos que por defecto vamos a asociar que es femenino. Entonces, el número de pulsaciones sería, disculpa, es al revés, ¿no? Acá vamos a comenzar por femenino, ya. Vamos a comenzar por femenino. ¿Por qué? Porque acá dice, si es femenino, esta es su fórmula. Y yo estaba tomando la fórmula de acá primero. Ya, ok. Si es femenino, esta es la fórmula. Y en caso contrario, se asume que es masculino. Entonces la fórmula será 210 menos la edad sobre 10. Y si ya tengo entonces el número de pulsaciones, voy a escribir acá abajo el número, el número de pulsaciones por cada, esto de acá sobre 10 es por la cantidad de segundos.
¿ok? Es por la cantidad de segundos, dice por persona cada 10 segundos, por eso dice sobre 10. Entonces, el número de pulsaciones por cada 10 segundos debe de ser, vamos a ponerle acá coma, y acá ponemos número de pulsaciones. Entonces, el número de pulsaciones por cada 10 segundos debe de ser tanto de acuerdo al sexo ingresado. Vamos a ponerle, por ejemplo, a ver, ejecutar. Y acá vamos a colocar un nombre. Por ejemplo, a ver, Freddy. Vamos a ponerle... Uy, se me salió, se me pasó, disculpa. Ya, otra vez. Freddy. El número, su edad o su sexo, vamos a poner masculino. Ya, M estoy poniendo, ¿no? Entonces al poner M, dice ingrese la edad. Vamos a ponerle ahí 23. Entonces, me está saliendo ahorita error porque dice que no coinciden los tipos. Y si no coinciden los tipos, lo que puede ser que esté sucediendo es que como estoy usando la edad de tipo entero y el número de pulsaciones de tipo entero, y el número de pulsaciones tiene una división, entonces acá el número de pulsaciones vamos a ponerle que sea real, ¿ya? Entonces ahí me va a salir el número de pulsaciones. Dice, debe ser 18.7. Claro, redondeado sería pues 19, ¿no? 19, 19 pulsaciones, pero por cada 10 segundos. Pero como esto me está botando un real, ¿ok? Entonces por eso es que requiere que el número de pulsaciones esté definido de ese tipo. Ahora, si yo lo definiera como entero, entonces yo tendría que hacer esto, ¿no? O sea, toda esta operación de acá, que claro, me va a botar error porque no coinciden los tipos, tendría que pasarla como entero, ¿ok? Como random, ¿no? Como random para que lo redondee. Porque si lo quiero pasar como entero, tendría que usar la función trunc para extraer el entero. Pero trunc solamente va a extraer la parte entera, entonces vamos a usar random de preferencia. Ok, y acá también Ridon, acá lo pongo entre paréntesis, ¿ya? Entonces ahí me va a decir, ¿no? El número de pulsaciones debe ser 19 por cada 10 segundos. Ahora sí me da el resultado, ¿por qué? Porque como lo definí como entero, entonces lo que estoy haciendo es redondear el resultado de acá, resultado que me da acá al dividir entre 10, y eso lo redondea y me da en este caso 19. Y lo mismo va a tener que suceder en Java, ¿no? O sea, voy a tener que redondear para poder obtener el resultado, porque si no redondeo, me puede salir error como en este caso que me está saliendo. Bien, vamos a ver cómo se hace en Java entonces. Bien, en Java entonces lo que vamos a hacer, primero voy a fijar esta ventanita por acá para que para poder trabajar con la ventana de acá. Primero voy a copiarme la estructura de Java. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerle el mismo nombre, pulsaciones aeróbicas. Entonces, en primer lugar, necesitamos las variables que están acá, definirlas. Y las hacemos paso por paso, ¿no? Para no poner todo de frente. Primero definimos las variables, que en este caso es string. En el segundo caso es entero. En el tercer caso también es string, es cadena. Y en el último también lo vamos a definir como entero, para que nos salga valor entero. Entonces, acá vamos a pedir que se ingresen los datos. Mandamos acá la impresión de datos, ¿sí? Y acá vamos a ponerle system.out.println. Voy a copiar esta línea y la voy a pegar acá y acá, haciendo los paréntesis. Y acá la lectura de datos es con cada variable, ¿no? Por ejemplo, la primera variable es cadena, así que esto es igual a scannerlayer.next. El campo sexo también es cadena, así que scannerlayer.next. ¿Okay? Y para la edad
scannerlayer.nextIn. Ya está. Entonces, una vez que ya hemos leído los datos, procedemos a preguntar. Hacemos acá la condicional, cambiando el si por el if, el entonces por una llave, el si no, acá cerramos llave, acá le decimos si no, y este fin del si con su llave cerrada. Y cambiando los signos iguales. Acá debe ser igual, igual. El detalle es que acá, por ejemplo, yo no puedo decir readon, porque readon es una función de PCIN. Sin embargo, en este caso, en Java, yo tengo que poner, por ejemplo, Mac, la clase Mac.round, y le mando a la operación. Entonces acá también le digo Mac.round y le mando la operación. Entonces, ese resultado manda el número de pulsaciones. De todas maneras, vamos a ver cómo nos está saliendo o qué es lo que puede suceder en este caso. Recuerda que el número de pulsaciones acá está como entero. Así que lo que estoy haciendo es redondearlo para que pueda entrar el valor en esa variable. ¿Ya? Por último, escribo el resultado debajo de la llave del else, acá, poniendo el system.out.println y cerrando por acá, pero concatenando con el signo más. El número de pulsaciones por cada 10 segundos debe ser el número de pulsaciones hallado acá. Bien, entonces ahí está traducido ya al lenguaje de programación Java. Ahora vamos a grabarlo por si acaso con el mismo nombre. Archivo, guardar como. Grabemos el ejercicio para probarlo. ¿Está? Y acá en nuestra consola vamos a ejecutarlo. A ver, tratamos de ejecutarlo, verifiquemos que no haya ningún problema. Si lo hubiera, veamos qué es lo que está sucediendo. Dice, se esperaba punto y coma. Sí, cierto. Se me pasó. Puede suceder, pero siempre hay que verificar, ¿no? O sea, esto como carácter es parte de PCI. Ya está. Grabo. Hago un CLS acá para limpiar la pantalla por si acaso. Y vuelvo a ejecutar. Si no hay ningún problema, está bien. Pero hay otro problema. Y es que cuando yo copié esto de acá, pregunta si el campo sexo es igual a F. Y resulta que acá en Java las preguntas se hacen con doble igual. Pero el doble igual es una opción que se aplica solo cuando es número. Pero esto es texto. Entonces acá yo tendría que haber dicho punto equals. Y entre paréntesis enviarle el valor por el cual voy a preguntar. Entonces, vamos a ver, probamos por tercera vez y ya salió, ¿no? Entonces, siempre que se pregunta por cadena, se pregunta con equals. Cuando preguntes por números, utilizarás el doble igual, que es a diferencia del pseudocódigo que se utiliza solamente un igual, ¿ya? Entonces, ahora sí, vamos a probar, ya va, ejecutamos. Y nos dice ingrese su nombre. Vamos a poner como en la consola de PCI, Freddy, masculino, 23. Entonces me dice acá 18. ¿Por qué lo redondea a 18? ¿Y por qué acá me dice 19? Esto tiene un detalle que hay que tomar en cuenta. Primero hay que saber lo siguiente. Lo que sucede es que acá me está devolviendo 18 porque la operación matemática que se está haciendo aquí, en vez de devolverme los decimales, me está devolviendo solamente la parte entera de la operación. ¿Por qué? Porque mi variable está declarada de tipo entero. ¿Ya? Y por más que este resultado que me está dando acá de 220 menos edad sobre 10 me devuelva un decimal, como es el caso de acá que me devolvía 18.7 en el caso del algoritmo. Entonces, por más que me devuelva un decimal acá, la operación en este lenguaje me va a devolver un valor entero. Y ese valor entero solamente es el 18. Y me lo va a devolver como punto cero. Vamos a ver, mira.
para que se entienda un poco mejor. Por ejemplo, acá me devuelve 19, pero ¿qué pasa si yo lo quiero expresar, por ejemplo, en decimales? Entonces yo tendría que haber puesto mi variable acá en vez de entero, haberla declarado como real, ¿no? Algorítmicamente yo la debería haber declarado como real y acá el número de pulsaciones ya no ponerle redo, sino ponerle simplemente la operación. Vamos a ver cómo nos vota con decimales primero, para poder entenderlo un poco mejor. Ya. Entonces, ahí me sale 18.7. Y es lo que me está saliendo acá realmente, ¿no? O sea, en vez de tomarme el punto 7, me está tomando el punto 7 acá en el lenguaje de Java, me lo está tomando como punto 0. ¿Y cómo es posible eso? Ya, a ver, vamos a ver. Mira, si acá ya tenemos el 18.7, vamos a ver cómo sale en Java si yo declarara número de pulsaciones como double. Ahorita vamos a ver el contexto de por qué es que sucede eso realmente. Entonces, yo lo declaro como double y acá en vez de ponerle map.round le voy a poner simplemente que me devuelva la operación, sin redondear, sin redondeo ni nada. Que me devuelva solamente la operación, ¿no? Y ahí está el número de pulsaciones. Como esto es decimal, está decimal, pero la edad es entero. Ya. Vamos a grabar acá y vamos a probar un CLS y vamos a ejecutar. Entonces yo pongo acá, ¿no? Freddy masculino 23. Entonces mira lo que me sale. 18.0. Entonces ahí la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué acá me dice 18.0 y por qué acá me dice 18.7? O sea, ¿por qué el lenguaje de programación me bota punto cero? No me está botando el decimal. La respuesta es un poco compleja quizás al comienzo. Esto puede suceder muchas veces cuando uno está haciendo este tipo de operaciones. Y es que en todos los lenguajes derivados del lenguaje C, como lo es Java, Java es un lenguaje derivado del lenguaje C, todos los lenguajes de ese tipo, siempre que se realizan operaciones matemáticas, ya sea divisiones, multiplicaciones o sumas o restas, el resultado, en este caso, en vez de darme un decimal, me da un entero. ¿Por qué? Porque resulta que en los lenguajes de programación, cuando en una operación matemática que debe devolver un decimal, como lo es el caso del número de pulsaciones, em, si la operación me debe devolver un decimal y yo dentro tengo uno de estos valores que estoy operando de tipo entero, como lo es EDAP o el 220, ya sea uno o los dos, entonces me va a devolver un entero. ¿Ya? Todos los lenguajes que son derivados de Java siempre en sus operaciones matemáticas que devuelvan resultados decimales. Si en la operación hay un valor de tipo entero, el resultado me devolverá un entero. Y eso es lo que está haciendo acá. Me está devolviendo el entero. No me está devolviendo el decimal. Justamente ¿por qué? Porque estos de acá son los culpables. ¿No? O sea, o la edad o el 220, uno de ellos dos debe convertirse en decimal. ¿Y cómo convierto en decimal un elemento? Bueno, pues lo podría convertir simplemente una de las operaciones o más accesible sería que yo diga, por ejemplo, punto cero, ¿no? Y en ese momento ya estoy convirtiendo el 220 en decimal, sin alterar su valor, ¿no? Porque sigue siendo 220, solamente le he puesto punto cero para que la operación pueda ejecutarse, pero realmente sigue siendo decimal, sigue siendo entero, 220, 210. Pero solamente le añado este punto cero, ¿para qué? Para que pueda expresarse en decimal y devolverme como resultado de la operación un decimal como debe ser. Entonces, mira, vamos a grabar y vamos a probar. A ver, Freddy masculino 23. ¿Te das cuenta que ahora sí te da 18.7? Entonces, digamos que una parte de la solución es convertir uno de los elementos enteros que están dentro de la operación en real. Ahora, supongamos que estos elementos de acá ambos fueran variables.
¿no? Tanto el 220 como el 210 fueran variables. Al ser variables, ¿cómo convierto una variable en real? Siendo que la variable es de tipo entero. Si yo quisiera convertir, por ejemplo, edad solamente para la operación, convertirla en real, entonces yo tendría que hacer algo bastante práctico, ¿no? Multiplicar esa edad por 1.0. Y al multiplicar esa edad por 1.0, yo estaría indicando que automáticamente la edad la estoy convirtiendo en un real para poder lograr mi operación matemática. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Edad, y le vamos a poner acá también. Entonces, grabo, voy a hacer un CLS y voy a verificar. Entonces me sigue saliendo 18.7, ¿por qué? Porque convertí la edad en un real, sin alterar su tipo de dato, ¿no? Porque esto, por ejemplo, para ejercicios simples, yo puedo hacer esto fácilmente, ¿no? Y no hay problema porque a las finales es una variable que yo estoy declarando, pero para un ejercicio más complejo, donde la variable ya está definida y yo no puedo alterar su tipo de dato, entonces yo no voy a agarrar y voy a decir, ah, ya, la edad la voy a convertir a doble así de frente, ¿no? Eso, para un ejercicio así como este, puede ser factible, pero para una aplicación más compleja, cambiar el tipo de dato de una variable no es algo tan simple como debería esperarse, ¿no? Entonces, para evitar estar cambiando el tipo de dato de una variable que realmente debería ser entera, lo único que puedo hacer es castearlo mediante la operación. Ahora, esa es una forma, una salida, pero otra sería de repente que para no estar poniendo la multiplicación por 1.0, que inmediatamente lo transforma en real, la otra forma sería castear mi variable y decirle que se convierta al tipo de dato double. Así, colocando entre paréntesis la palabra double delante de la variable. Entonces, en ese caso, la variable automáticamente sería transformado al tipo double, pero de manera interna. O sea, su definición no se altera para nada, la edad sigue siendo entera. Pero simplemente dentro de la operación yo lo casteo para fin de poder obtener el resultado que deseo, que debe ser decimal. Entonces vamos a grabar y vamos a probar nuevamente. Probamos, ponemos los datos y volvemos a obtener el resultado de 18.7. Siempre que tengamos una operación matemática en donde debemos obtener un decimal, pero dentro de esa operación matemática hay valores de tipo enteros, siempre los lenguajes de programación basados en C, como lo es Java, nos devuelven valores enteros. Entonces, para contrarrestarlo, tenemos esas soluciones que hemos descrito. Ahora, el número de pulsaciones me da decimal, pero yo lo quiero en entero. Entonces, acá en número de pulsaciones, yo puedo añadirle, ¿no? Mac.round de redondeo, y al imprimir lo imprimo redondeado. De modo que cuando grabe y ejecute, voy a obtener el valor que debo obtener. Está 19. Y acá, igual, ¿no? Acá también podría decirle entonces, Ridon, como le dije al principio, Ridon, todo esto. Y mi variable, bueno, sigue siendo real, ¿no? Y está el número de pulsaciones 19, por lo tanto ahora sí ya se soluciona el problema que yo tenía. Tenemos que tener en cuenta siempre esos detalles, ¿no? A veces en algunos lenguajes de programación sucede ese tipo de cosas. Entonces hay que tener en cuenta qué salidas o qué soluciones obtener. Bien, espero que les sea de utilidad el ejercicio y ya nos estamos viendo en un siguiente video tutorial. No dejen de suscribirse a la página del canal de YouTube y a las páginas que se encuentran debajo del video. Muchas gracias, nos vemos.